Hola, en este video revisaremos la relación entre la estructura y la acidez de un compuesto. Las reacciones ácido-base son de gran importancia en química orgánica, ya que estas ocurren en la mayoría de los procesos que permiten la conversión de un reactivo o sustrato a un producto. Por ello, es de suma importancia el ser capaces de, al observar una estructura, poder distinguir si ésta posee o no propiedades ácido-base, o bien identificar qué parte de la molécula será más reactiva ante la presencia de algún ácido o de alguna base, y sobre todo que podamos entender el porqué de esa reactividad. Por ello, en este video haremos un análisis de las características más significativas que contribuyen a estas propiedades ácido-base. Así pues, iniciaremos con algunas consideraciones importantes. La primera de ellas es que cuando un ácido fuerte reacciona, genera siempre una base conjugada que es estable. Y a esa estabilidad en las bases nosotros la asociamos con cierta fuerza y decimos que una base conjugada o una base estable será una base débil. Y allí podemos decir que mientras mayor sea la estabilidad, menor será su reactividad. Otra cosa también importante a tomar en cuenta es que la estabilidad de la base conjugada se relaciona con la acidez del ácido que la generó. Entonces, si nosotros decimos que se obtuvo una base conjugada débil o muy estable, podremos también decir que el ácido que la generó fue un ácido fuerte. Y esto se relaciona con la estructura. Así como muchas otras propiedades, también la acidez de una molécula tiene muchísimo que ver con la estructura. Cuando se quiere determinar qué protón es el más ácido entre varios compuestos o bien entre hidrógenos de una misma molécula, lo que se hace es analizar a la base conjugada, ya que la estabilidad de esta se asocia con la acidez del protón en cuestión. Una de las características estructurales que influye en la acidez es el tamaño del átomo que va a aceptar al par de electrones al formarse la base conjugada. Un ejemplo sería el de estos ácidos, en donde la diferencia radica en el halógeno que está unido al protón ácido. Cuando ocurre la formación de la base conjugada, se va a romper el enlace covalente que mantiene unido al protón con el halógeno, y el halógeno va a quedarse con ese par de electrones, al ser una ruptura heterolítica, ya que el halógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, las bases conjugadas que se generan son estas. Cada uno de esos halógenos tiene ciertas características que se pueden asociar con su posición en la tabla periódica. Una de esas características es su tamaño, que varía de arriba hacia abajo en la tabla periódica, incrementando en ese sentido. Entonces, el tamaño del átomo que tiene aquí la carga negativa sería mayor en el caso del ion yoduro y el más pequeñito sería para el ion fluoruro. Si nosotros consideramos esto, entonces podemos decir que en este sentido, al aumentar el tamaño del átomo, también va a incrementar el espacio en el cual nosotros podemos, digamos, distribuir ese par de electrones que acaba de ganar el átomo. Y por ello, diríamos que es más estable el átomo que gana al par de electrones cuando es más grande, porque puede distribuir más fácil a ese par de electrones en su nube electrónica. Entonces, al ser este el más grande, generará la base conjugada más estable y luego sería el ion bromuro, y ya el que menos capacidad tiene de estabilizarse sería el ion fluoruro porque es el más chiquito de todos. Y entonces la estabilidad de la base conjugada varía también en ese sentido. Conforme se incrementa el radio atómico, también se incrementa la estabilidad de la base conjugada. Y también lo podemos ver en el otro sentido. Si esta base conjugada es la más estable, también va a ser la menos reactiva, o sea, la menos básica.
y la basicidad incrementará en el sentido opuesto. Esta característica se analiza siempre y cuando los átomos se encuentren en el mismo grupo en la tabla periódica. Es cuando nosotros comparamos entre el tamaño de los átomos que está ganando al par de electrones. Ahora bien, yo puedo saber, ya que los pKa de todos estos ácidos ya está reportado, yo puedo saber si lo que supuse es cierto observando esos valores de pKa. Entonces, allí nosotros debemos recordar que mientras más pequeñito sea el valor de pKa, mayor será la acidez. Y entonces, este es nuestro compuesto más ácido. Como la acidez varía en este sentido, este es el que tiene el pKa más bajo y este es el que tiene el pKa más alto, entonces este es el menos ácido, este es el más ácido. Entonces esperaríamos que también en ese sentido aumente la estabilidad de la base conjugada, que es justo lo que habíamos dicho. Nuevamente, les repito, al incrementar la estabilidad de la base conjugada, incrementa la acidez. Y esta estabilidad se puede asociar con el tamaño. Al incrementar el tamaño del átomo en donde queda el par de electrones, aumenta la estabilidad de la base conjugada. Otro factor que influye en la acidez de un compuesto es la electronegatividad del átomo que aceptará al par de electrones al formarse la base conjugada. En este caso, si comparamos entre todos esos ácidos, nuevamente lo que tenemos que hacer para saber cuál será el que tenga una mayor acidez es comparar entre las bases conjugadas que se generarían. Y esas son estas. Entonces, allí lo que cambia es la electronegatividad de cada uno de esos átomos, que aumenta en este sentido, porque en ese sentido se encuentran también ubicados en la tabla periódica. Ya están reportadas todos esos valores de electronegatividad y entonces nosotros podemos hacer una comparación con ellos. Y podemos decir que el átomo más electronegativo, como es lo que ya suponíamos o ya sabíamos, es el átomo de flúor y el menos electronegativo es el de carbono. Entonces, como la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia él un par de electrones, aquel átomo que presenta una mayor electronegatividad va a ser el que sea más capaz de estabilizar al par de electrones que gane en una reacción ácido-base. O sea, este átomo que ganó a un par de electrones va a estabilizarlo mejor porque tiene una mayor electronegatividad que el átomo de carbono, que tiene la menor electronegatividad de todos. Y entonces, por ello podemos decir que en esta serie la base conjugada más estable es la que se genera a partir del ácido fluorhídrico y la menos estable es la que se genera a partir del metano. Y entonces, en este sentido, incrementaría la estabilidad de las bases conjugadas que están aquí dibujadas. Esa estabilidad la podemos asociar también con la reactividad. Aquí recordemos, la reactividad de una base se denomina basicidad y entonces esta va a ser contraria a la estabilidad. Y podemos decir que si este compuesto es el más estable, será el menos básico. Y si este compuesto es el menos estable, será el más básico. Y entonces la basicidad aumenta en el sentido opuesto, de la misma forma que lo veíamos en la diapositiva anterior. Para estos compuestos ya está reportado el valor de pKa. Entonces lo voy a poner para que podamos comparar entre lo que podemos ver nada más con el pKa y lo que nosotros analizamos así. Y ahora recordamos, el pKa más pequeño implica que el ácido es más fuerte. Por lo tanto, aquí, en este sentido, aumenta la acidez. Y eso también lo podíamos nosotros definir cuando comparamos las bases conjugadas, ya que al aumentar la estabilidad de la base conjugada, aumenta la acidez. Es por ello que les mencionaba que siempre que queremos saber cuál compuesto es más ácido, analizamos la base conjugada, porque se relaciona su estabilidad con la acidez. Y aquí algo muy importante a destacar
es que esa comparación entre la electronegatividad de los átomos se hace nada más cuando esos átomos se encuentran en el mismo periodo en la tabla periódica. Entonces, el tamaño se compara cuando los átomos están en el mismo grupo y la electronegatividad se compara cuando se encuentran esos átomos en el mismo periodo. Por otro lado, la presencia de un átomo electronegativo influye en la acidez de un compuesto, incluso cuando no sea ese átomo el que gane al par de electrones al formarse la base conjugada. Por ejemplo, entre todos estos compuestos existe una diferencia en su acidez, que nuevamente si nosotros queremos analizar cuál de ellos es el más ácido de todos, tendríamos que analizar las bases conjugadas que se generan a partir de cada uno, que serían estas. Allí, si hacemos un análisis como los que hicimos en las diapositivas anteriores, en cuanto a cuál es el átomo que está adquiriendo al par de electrones, observaríamos que en todos los casos se trata de un átomo de oxígeno. Entonces allí no existe una diferencia entre el tamaño, porque es el mismo elemento en todos los casos, ni tampoco en cuanto a electronegatividad, por la misma razón. La diferencia aquí la está haciendo la presencia de estos átomos de cloro en el carbono vecino. Y esos átomos de cloro, al ser más electronegativos, lo que van a hacer es ejercer un efecto inductivo donde atraen a la densidad electrónica de la molécula que están generando aquí una carga negativa hacia él. Entonces, esa distribución de electrones queda más localizada en este caso, en donde no tiene un efecto inductivo que en todos los demás, en donde la presencia de esos átomos de cloro va a permitir que esa carga negativa se distribuya no nada más en el átomo que está adquiriendo al par de electrones, sino entre todos estos átomos de cloro que son electronegativos y que pueden, digamos, ayudarle a estabilizar a la molécula. Y es por ello que podemos decir que esos átomos de cloro, que son muy electronegativos, están ejerciendo un efecto electroatractor o bien un efecto inductivo negativo. Este va a verse reflejado en la estabilidad de cada una de esas bases conjugadas. Entonces, en donde hay más átomos de cloro, será un mayor efecto inductivo y por lo tanto la estabilidad de esta base conjugada será mayor que las otras. Y en ese sentido aumentará la estabilidad. Ahora bien, el efecto inductivo, recordemos que depende de la electronegatividad y depende de la distancia y es un efecto aditivo. Entonces, cuando hacemos una comparación, también sería importante ver qué tan lejos se encuentra el átomo que está ejerciendo ese efecto de donde se formó la carga negativa. Mientras más cerca esté, va a ser más fuerte el efecto inductivo y entonces va a ser mayor la estabilización. Ya si ese halógeno o ese átomo electronegativo se encuentra más lejos, ya es probable que afecte menos en la estabilidad o que estabilice menos a esa base conjugada. Considerando esto, podemos decir entonces que el compuesto que esperamos que sea más ácido es el que generó a esta base conjugada porque es la base conjugada más estable. Y eso lo podemos ver aquí con los valores de pK, en donde cada uno de estos está representando la acidez del compuesto. Nuevamente, el más ácido es el que tiene el valor de pKa más pequeño y el menos ácido es el que tiene el valor de pKa más grande, que es justo lo que habíamos dicho aquí con la estabilidad de la base conjugada. Y la acidez crece en este sentido. También va a afectar el efecto inductivo al contrario, o sea, también el efecto inductivo puede llegar a desestabilizar a una base conjugada y eso lo veríamos en esta serie. Por ejemplo, allí las bases conjugadas que se generan serían estas. Y podemos decir que cada una de ellas tiene en común el átomo
en el que está quedando el par de electrones y la carga negativa. Todos son oxígenos. Entonces eso no influye en la acidez de estos compuestos. Lo que influye sería el entorno, como son los sustituyentes que están ahí adyacentes. Y aquí son grupos alquilo. Los grupos alquilo afectan la estabilidad de la base conjugada porque son electrodonadores. Entonces, como son menos electronegativos que el oxígeno, por ejemplo, van a tender a donar su densidad electrónica hacia esos átomos. Y podemos ponerlo con una flechita así. Lo que va a pasar entonces es que aquí donde hay un grupo alquilo, este le está dando más densidad negativa al átomo de oxígeno. Acá que hay dos, es un efecto aditivo, entonces este átomo de oxígeno está quedando todavía más negativo que en este caso. Y en este otro, en el último, tendríamos un efecto aditivo de 3 grupos alquilo. Entonces, estamos haciendo que esto cada vez quede más negativo conforme incrementamos la cantidad de grupos alquilo, lo cual va a desestabilizar a la molécula. Y entonces podemos decir que mientras mayor sea el número de grupos alquilo en una base conjugada, van a desestabilizarla más. Entonces, esta va a ser nuestra base conjugada menos estable y esta va a ser nuestra base conjugada más estable. Y aquí la estabilidad, entonces, variaría en este sentido. Esta es la más estable, esta es la menos estable de todas. Y la basicidad sería inversa, por lo cual ahora la flechita la podríamos poner al revés. Lo que implicaría es que como esta base conjugada es más rica en electrones, al estarlos aceptando también por efecto inductivo, va a ser más reactiva y va a ser más fácil que reaccione con algún ácido, o sea, va a ser más básica. Nuevamente, podemos también decir que si esta base conjugada es la más estable de todas, también va a ser la que presente un menor valor de pKa para el ácido que le dio origen. Y eso lo podemos ver aquí, que es cierto. Entonces, la acidez varía en el sentido en el que aumenta la estabilidad de la base conjugada, aumentando también en esa dirección. Otro efecto que influye en la acidez de un compuesto es la resonancia. Y aquí nuevamente tendríamos que dibujar primero las bases conjugadas. Entonces, podemos decir que la diferencia entre cada una de ellas no es el átomo en el cual ha quedado el par de electrones, ya que en ambos casos se trata de oxígenos. Entonces, no podemos ahí hacer una comparación ni en cuanto a tamaño ni en cuanto a electronegatividad, ya que serían iguales. Un efecto que sí se podría dar es el efecto inductivo debido a la presencia de este otro átomo de oxígeno, que puede llegar a estabilizar, al ser un electroatractor, a esa carga negativa. Pero el otro efecto que se da y que va a participar también en la estabilidad de la base conjugada es el efecto resonante, en donde esa carga negativa queda distribuida no en un átomo de oxígeno, sino entre los dos átomos de oxígeno. Y eso se da debido a que puede haber una deslocalización de este par de electrones que permita que la carga se encuentre en esos dos átomos. Como se trata de estructuras resonantes en las cuales en ambos casos son átomos electronegativos que presentan la carga negativa, es una estructura resonante que contribuye mucho a la estabilidad y entonces podemos decir que este factor influye más que el efecto inductivo a la estabilidad de la base conjugada y por ello va a ser en este sentido que se incremente dicha estabilidad. Ahora bien, la basicidad se da en el sentido opuesto. Decimos allí que nuestra base más reactiva, la más básica, sería esta, y entonces nuestra flechita iría en ese sentido. Nuevamente, aquí nosotros ya podríamos decir que como esta base conjugada es la más estable,
entonces esperamos que también el pKa de este compuesto, del ácido que le dio origen, sea el más pequeño, lo que implicaría que este compuesto es el más ácido. Y eso es lo que se observa en las tablas. El pKa de ese ácido acético es de 4.7, es más pequeño que el del etanol y entonces este compuesto es más ácido. El último factor que influye en la acidez de un compuesto es el carácter S. Y este se va a analizar siempre que lo que cambie sea la hibridación del átomo en el cual va a quedar el par de electrones al formarse la base conjugada. Nuevamente dibujamos primero la base conjugada para que al analizar su estabilidad podamos determinar cuál es el ácido más fuerte. Aquí, en todas estas bases conjugadas, lo que está formándose son átomos de carbono en donde está quedando el par de electrones y la diferencia que hay entre ellos es la hibridación, siendo para el primero sp3, para el segundo sp2 y para el último sp. Al cambiar la hibridación de cada uno de esos átomos de carbono, cambia también su carácter S, que es el porcentaje del orbital S que está participando en la formación del orbital híbrido. Entonces, para el sp3 el carácter S será de 25%, para el segundo será de 33.3% y para el que tiene hibridación sp será del 50%. Recordemos que ese carácter S también nos está indicando cómo es la forma del orbital híbrido. Entonces, mientras más grande sea el carácter S, querrá decir que se parece más a un orbital S puro y por lo tanto estará más cerca la parte más externa del orbital híbrido del núcleo y eso se verá traducido en una mayor electronegatividad. O sea, a mayor carácter S, mayor electronegatividad va a presentar ese átomo con respecto a los otros, que sería algo así. Ahora bien, esto va a implicar que podemos también asociarlo como asociábamos la electronegatividad y allí podemos decir que la estabilidad de la base conjugada también varía incrementándose al incrementarse la electronegatividad del átomo. Y entonces también podemos decir que la basicidad variará en el sentido opuesto. Si nosotros nuevamente pensamos en cuál entonces de estos compuestos será el más ácido y vemos la estabilidad aquí de las bases, podemos decir que el que generó la base conjugada más estable será nuestro compuesto más ácido, que es este. Y por lo tanto esperaríamos que este tenga el valor de pKa más bajo. Y eso es lo que se observa cuando lo revisamos en tablas. Y así es también en este sentido en el que incrementa la acidez de los compuestos. La acidez incrementa al aumentar el carácter S. Ya para finalizar, todos estos efectos van a influir en cierta medida sobre la acidez y entonces cuando tenemos que comparar entre dos moléculas o entre dos protones que se encuentren en una misma molécula para definir cuál es el más ácido, lo que tenemos que hacer es primero analizar el átomo en el cual va a quedar la base conjugada. Y entonces allí vemos, si el átomo se encuentra en el mismo grupo, buscamos una diferencia en el tamaño. Si se encuentra en el mismo periodo, buscamos una diferencia en la electronegatividad. Si es el mismo átomo, buscamos una diferencia en la hibridación. Si no hay diferencia en ninguna de esas, entonces lo que analizamos es si hay resonancia. Si hay resonancia, entonces va a estabilizar a la base conjugada y el ácido que produjo a esa base conjugada será el más ácido. Y ya el último efecto será el efecto inductivo. Ese es el que influye menos, digamos, sobre la acidez y por eso es el último que vamos a buscar. Bueno, espero que este video les sea de utilidad y hasta la próxima.